Tu banco, en pro de ti. DERM, el primer inmunomodulador de origen natural. DERM, una promesa de vida. Conviértete en una estrella de película, solo en Primax. Primax, siempre más. Con Seguros Equinoccial puedes ganar un auto 0 kilómetros al adquirir auto conectado SmartTag o auto seguro. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. La solución está en tus manos. Ahorremos luz. Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:32 en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este lunes 22 de noviembre del 2021. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Precisamente esta semana será de decisiones en la Asamblea Nacional, como es en las próximas horas el trámite y aprobación, el conocimiento del informe en segundo y definitivo debate en donde se votará la reforma tributaria, que tiene algunos cambios frente al proyecto que presentará el Ejecutivo. Igualmente, el Consejo de Administración de Legislatura aprobó el trámite urgente luego de haber estado en las gavetas, empolvados proyectos de seguridad frente al panorama que vive precisamente el Ecuador de violencia. Y hay algunos proyectos como el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza, el de la seguridad privada, la seguridad digital, ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia. Hay una serie de proyectos que tiene la Asamblea Nacional y que no ha tenido la voluntad política de afrontar. Hoy, agobiados por la violencia, pretenden desempolvar y acelerar. Ojalá esto avance de una manera mucho más rápida. También esta semana, precisamente este lunes, y lo vamos a abordar en la agenda de entrevistas de la revista de opinión Democracia este lunes, el tema del retorno progresivo y obligatorio a clases presenciales en el sistema educativo, de manera especial en la primaria. Y aquí hay problemas serios. Vamos a hablar esta mañana, más adelante, con la ministra de Educación, María Estela Brown, cuando hay una decisión de retornar a las aulas, que es importante, el volver al contacto, por cierto, con todas las medidas estrictas de bioseguridad en las aulas y en los establecimientos educativos. Pero hay problemas serios. Luego de los 20 meses en donde no se ocuparan las aulas, de manera especial en el sector estatal fiscomisional, las aulas tienen serio deterioro. Y según testimonios que este domingo anunciaba un asesor del Ministerio de Educación, se requerirían 650 millones de dólares. ¿Cómo se va a financiar esto? Hay que dar las facilidades en condiciones diferentes a las anteriores, facilidades en las aulas, facilidades en la didáctica, facilidades en los espacios que se han deteriorado en estos 20 meses de la pandemia al Ecuador. Pero vamos a iniciar la jornada de entrevistas este lunes con un tema que también tiene que ver con la violencia, la seguridad. ¿Se necesitan cambios al Código Orgánico Integral Penal? Pregunta que flota en el país. Muchos señalan que con el populismo penal, con el endurecimiento de las penas, no se arreglan las dificultades que tiene el Ecuador con la violencia. Pero habrá otros que sostienen que hay necesidad de algunos cambios. Por ello, queremos dar la cordial bienvenida esta mañana
al penalista y académico doctor Pablo Encalada y al vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ángel Horna. Doctor Pablo Encalada, ¿cómo vamos a empezar? Empecemos con el doctor Ángel Horna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Cómo afrontar este incremento de la violencia en el Ecuador? Quizás la solución es la reforma penal, la reforma al COIP, que está vigente desde el año 2014. Muy buen día, doctor Ángel Horna. Muy buenos días. Un saludo, licenciado Rivadeneira. Un saludo a Pablo Encalada. Gracias por la invitación. El tema de la crisis carcelaria que está enfrentando en estos momentos de manera muy complicada nuestro país es un tema que no solamente va de reformas legales. Se trata de analizarlo desde un punto de vista estructural, de cómo el Estado ha asumido su responsabilidad respecto a la rehabilitación de los privados de libertad. Normas jurídicas existen, suficientes. Inclusive se hace anuncios de algo ya existente, como es la autoría de organización de dominio o la autoría mediata, que lo tenemos indudablemente ya en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Yo creo que deberíamos analizarlo desde estas dos aristas, es decir, qué hace el Estado respecto a resolver la situación de las personas privadas de libertad. No nos olvidemos de que este es un problema permanente, no es un problema de estos últimos meses. Estas son las consecuencias de una desatención continua, permanente del Estado ecuatoriano al no asumir su responsabilidad como tal. El propio gobierno actual, Guillermo Lasso, planteó la necesidad de entregar 70 millones para la rehabilitación social. La pregunta es, ¿se ha cumplido con esto? ¿Hay un plan realmente de rehabilitación o se ha permitido precisamente llegar a los problemas que hoy tiene estos centros de personas privadas de la libertad? Y deberíamos analizarlo, como usted dice, desde la parte jurídica. La Federación Nacional de Abogados del Ecuador, de la cual soy su secretario general, acaba de hacer un pronunciamiento en la necesidad de reformar el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal sobre la prisión preventiva. Sabemos que la prisión preventiva ha sido abusada, llamemos si es el término, en nuestro país, con lo cual ha llevado precisamente a una cantidad de presos sin sentencia inclusive y crear un hacinamiento en las cárceles. La prisión preventiva es uno de los últimos recursos de las medidas cautelares. Como decimos, es de última ratio. Tiene una finalidad de garantizar la presencia del procesado. Sin embargo, aquí la Fiscalía tiene su responsabilidad, porque la Fiscalía, para quienes están litigando penalmente, saben que todo el tiempo está pidiendo para todo prisión preventiva. Y este abuso de la prisión preventiva, de considerarlo no de última ratio, sino de primera, es que ha llevado precisamente que hoy tengamos hacinamiento en las cárceles. Entonces no se trata solamente de reformas. Nuestro planteamiento es que se reforme el 534, donde se establezcan varios requisitos para que se dé precisamente la prisión preventiva. Pero sobre todo es que los jueces y fiscales tengan claro su papel, su rol en el momento de solicitar la prisión preventiva. Es decir, si se reforma, doctor Horna, se plantea la reforma al artículo 534 sobre la prisión preventiva, significaría que haya menos drasticidad para ejercer la prisión preventiva y caso contrario, las medidas cautelares. Por supuesto, es decir, ¿por qué para todo prisión preventiva? La última experiencia que estamos revisando en las cárceles, hay personas como, hay una persona fallecida por temas de pensión alimenticia. Hay casos que deberíamos analizarlo, que no debería aplicarse la prisión preventiva. Y entonces no es posible. Por eso sí es mi preocupación cuando se da la última masacre en la cárcel del Litoral. Sale la señora fiscal a lamentarse de lo que sucede, como nos lamentamos todos los ecuatorianos. Pero es la fiscalía quien tiene uno de los papeles fundamentales en el proceso penal, pues.
y ellos son los que solicitan. Claro. Pero lo más grave es que para quienes se Doctor solicita... Orna, permítame, la Fiscalía solicita, pero el juez finalmente acoge o rechaza el pedido de la Fiscalía, ¿no? Por supuesto, por eso yo estoy señalando que aquí tenemos que ir a resolver el papel de los fiscales y de los jueces, que podríamos hablar inclusive de una actitud politizada. Nosotros recordemos que en el régimen anterior se utilizó la prisión preventiva contra luchadores sociales, por ejemplo. Fue una cuestión de criminalización de la lucha social y hoy se repite. No nos veamos en la lista de los que están ahora, el señor Víctor Guayas, defensor de la naturaleza, un luchador social, no un criminal, está entre los fallecidos. Es decir, los procesos de utilización del derecho penal hacia los objetivos del régimen, de los regímenes de turno, nos determina de que no hay una acción en función de la doctrina penal, y más bien de un abuso de la utilización de esto, porque resulta de que las cárceles está lleno de gente muy humilde, porque otras personas están fuera del país, pues los que han robado este país de cuello blanco, o tienen grillete, o tienen arresto domiciliario, o están en Miami, pues. Entonces también tiene que ver con procesos de lograr la independencia judicial que siempre pedimos los gremios de abogados, que se respete la decisión de los jueces y precisamente no se malutilice este instrumento. Bienvenido al doctor Pablo Encalada, penalista. ¿Cómo ve este momento, doctor Encalada? ¿Hay necesidad de reformas al Código Orgánico Integral Penal o esto significaría seguir con una política de populismo penal como algunos expertos y juristas sostienen? Buen día. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira, buenos días, doctor Orna, buenos días a toda la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Siempre van a hacer falta apretar las tuercas, ¿no? En este caso, hacer reformas al COIP, pero a mí la verdad es que me da terror cuando escucho reforma al COIP, porque esto sucede a cada momento. En cada crisis de cualquier naturaleza que existe en nuestro país, creemos que reformando las leyes vamos a salir de estas, y el COIP ha sido permanentemente trastocado. Entonces yo no puedo negar que hay cosas que se puedan reformar, pero sí me da miedo que cuando entramos a reformarlo terminamos haciéndolo mal. Y entonces lo reformamos cada 6 meses. El COIP entró en vigencia en el año 2014 y cada 6 meses ha tenido una reforma. Esto genera inseguridad jurídica, principalmente para los ciudadanos, pero también para la inversión, por ejemplo, que es un tema que también tenemos que revisar. Y si atendemos a la incidencia del COIP en el problema del hacinamiento carcelario, por ejemplo, es evidente que es un código altamente represivo. Hay que ver las cifras nada más. En el año 2009 teníamos 8.000 presos, hoy tenemos 40.000. Solo con eso ya tenemos una evidencia clarísima de que tenemos una norma altamente represiva. Y es curioso porque la ciudadanía tiene la percepción de que las leyes son pro delincuentes. Es fácil escuchar esto en las redes sociales o en los medios de comunicación, a gente opinar que supuestamente se están favoreciendo a los delincuentes. Y esto pasa porque yo coincido con el doctor Orna en todo lo que dijo en su primera intervención, porque cuando la Fiscalía pide efectivamente prisión preventiva por todos los delitos, luego el juez, algún juez por ahí se encuentra, se atreve a tomar una decisión en derecho, que no acepta la prisión preventiva, y ese juez es acusado de corrupto, es que se ha vendido, etcétera, y entonces se gana la animadversión pública y hace que entonces luego los jueces se la piensen mucho más a la hora de dictar o no una prisión preventiva. Eso por un lado. Por otro lado, no nos olvidemos, hay que hacer memoria cómo nace el Código Orgánico Integral Penal. Tenemos una constitución del año 2008 que efectivamente es una constitución de corte garantista. Y luego entonces se proponía hacer un nuevo código penal que se actualice de acuerdo a la nueva constitución. Así nace una propuesta de COIP, digamos, garantista, ¿sí? Que se limita o que no se utiliza el derecho penal para resolver todos los recursos, todos los problemas en la sociedad, perdón. Pero en el camino pasan estas cuestiones políticas. Yo recuerdo el 30S, por ejemplo, en su momento, luego ya me parece que Correa toma todos los poderes, y entonces el Código Orgánico Integral Penal tenía que sintonizarse con esa nueva realidad política. ¿Qué fue eso? Un código penal altamente represivo. Entonces, por ponerles un ejemplo nada más, en el código se prevé un catálogo de al menos 15 medidas o a 15 penas no privativas de libertad.
15 penas no privativas de libertad. No medidas cautelares, sino penas. Y sucede que cuando usted lee todo el catálogo de delitos, no hay ningún delito que no sea sancionado con cárcel. Es decir, al principio lo pensaron y dijeron, sí, tienen que haber otras penas, no necesariamente la cárcel. Pero cuando este código se fue discutiendo y se fue viendo la utilidad que se tiene para reprimir, para coartar libertades, etcétera, etcétera, esta posibilidad de penas alternativas ya no se le aplicó y quedó simplemente en un principio nada más, pero todos los delitos son sancionados con cárcel. Eso ha tenido como consecuencia que hoy tengamos un hacinamiento carcelario y una población que ha estado bordeando los 40.000 privados de libertad. Doctor, a propósito de lo que dice usted, doctor Pablo Encalada, este lunes un consultor y académico, el doctor Santiago Basabe, publica este lunes, él ha sido consultor en temas judiciales. Voy a leer textualmente lo que él argumenta. La corrupción judicial en Ecuador es una de las más altas en América Latina y el mundo. Peor aún, durante el 2021 fue mayor que en años anteriores. Mientras la lucha contra la corrupción judicial no sea una prioridad de las agendas gubernamentales, la inversión extranjera honesta, sostenible y que busca aportar al país difícilmente llegará. ¿Cómo combatir esto? Esto que permita, lo que usted decía, dar seguridad jurídica. Una pregunta bien compleja, porque leí el artículo de Santiago Basabe, muy bueno, y que triste, ¿no es cierto? Porque finalmente dice que hay mucha corrupción en el sistema en el que nosotros nos desenvolvemos. Yo le digo una cosa, Santiago Rivadeneira, y es que yo me dedico exclusivamente al litigio en materia penal. Definitivamente hay corrupción en el sistema, pero en mi experiencia personal, el mayor obstáculo que yo he tenido en el litigio es la injerencia de los poderes en la justicia, que finalmente también viene a ser corrupción. Entonces yo concluyo, digamos, después de esta experiencia, es, si los jueces o los fiscales finalmente van a estar sometidos a injerencias externas, en este caso, en mi experiencia, a la injerencia del poder político, creo que de la misma forma serán ellos, o cederán a la injerencia del poder económico. Es decir, si los actores del sistema de justicia están habilitados o digamos, de alguna forma es fácil que ellos puedan cambiar sus decisiones por lo que les dice otra autoridad más poderosa, desde el Ejecutivo, desde la misma función judicial, que los presiona para que tomen una decisión, yo creo que esos jueces y esos fiscales, de alguna forma, están tan debilitados que también, ¿no es cierto?, van a recibir presiones desde el punto de vista económico. Y esto es absolutamente lamentable, porque esto atenta a la democracia en cualquier estado. Que los jueces no puedan tomar una decisión de manera independiente afecta a los derechos de las personas, porque finalmente vamos a tener inocentes privados de libertad o vamos a tener culpables en impunidad. ¿Cómo trabajar en esto? Yo creo que no es fácil, definitivamente no es fácil, pero creo que lo primero es la independencia del Poder Judicial. Hay que trabajar en eso. Y segundo, creo también hay que ser, digamos, muy severos a la hora de perseguir los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Por ejemplo, a mí me parece que no se está utilizando una figura, un delito que es muy práctico, muy útil para la corrupción judicial, que es el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es el enriquecimiento ilícito? Es aquella figura por la cual un funcionario que se aumenta su patrimonio más allá del debido incurre en este delito de enriquecimiento ilícito y por lo tanto tiene que irse a la cárcel. Entonces yo veo que esa figura no se la está utilizando. Cuando ese dicho popular que dice no se puede esconder ni el dinero, ni la gordura ni el dinero, ¿no es cierto? Así dicen. Entonces yo veo funcionarios públicos que tienen mucho dinero. Uno se pregunta de dónde. Bueno, uno sabe de dónde tienen dinero, ¿no es cierto? Porque finalmente con esos sueldos no alcanza para tener el patrimonio que tienen o el estilo de vida que tienen. Y entonces me parece que Fiscalía no ha estado utilizando ese tipo penal del enriquecimiento ilícito que podría ser una opción para combatir la corrupción en el Poder Judicial. Doctor Encalada, muy importante lo que usted ha señalado. ¿Cómo emprender esta tarea? Porque evidentemente no solo ayer o antier en la historia del país está plagada de esa injerencia política en la administración de justicia. Por un lado, cómo lograr la independencia judicial plena y por otro, perseguir estos presuntos actos de enriquecimiento ilícito. ¿Están visibles allí? ¿Cómo debiera emprenderse? Bien, lo primero, la independencia judicial. Yo creo que ese es
un anhelo, ¿no es cierto? Usted dice siempre ha habido injerencia de los otros poderes del Estado, el poder ejecutivo, es verdad, pero sí hay cosas que no hemos hecho bien. Por ejemplo, a mí me parece importante que haya una reforma a la Constitución respecto de la composición del Consejo de la Judicatura. Yo soy de la idea de eliminar el Consejo de la Judicatura, pero bueno, entiendo que yo cuando planteo esto hay mucha gente que se opone. Bueno, digamos, ok, si no estamos de acuerdo en eliminar, que es mi criterio, bueno, reformemos la composición. ¿Qué significa esto? El Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo, está integrado por representantes de los otros poderes del Estado. Entonces, si la propia norma establece que los otros poderes tendrán sus manos puestas dentro del Poder Judicial, obviamente ya no existe una independencia externa del Poder Judicial. Por eso yo creía que empezar desde ahí, desde esa reforma, para garantizar una independencia. Y yo creo que el Poder Judicial debe recaer en los jueces, no en el órgano administrativo que es el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Esto es como un primer paso, creo yo, para tratar de tener independencia. Luego, lo otro que usted me dice es cómo hacemos para que se investiguen estos casos de enriquecimiento ilícito. Bueno, creo que sin darnos cuenta quizás se han dado pasos ya importantes frente a esto. Por ejemplo, cuando se declaró la inconstitucionalidad del requisito de informe de Contraloría para investigarse los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Hasta hace poco tiempo, un par de años, teníamos como un limitante importante, y era que sin el informe de Contraloría no se podían hacer esas investigaciones. La Corte Constitucional dijo que era inconstitucional esta norma y por lo tanto la Fiscalía tiene plena atribución para realizar estas investigaciones. Entonces, digo, claro, la Fiscalía tendría que enterarse de alguna forma. Yo no sé si a través de denuncias o a través de no sé, la Secretaría Anticorrupción que suele existir o que suelen crear desde el Ejecutivo, que haga estas investigaciones, ¿no es cierto? Que abra un canal de denuncias y que se pueda revisar, ¿no es cierto? Si es que se conoce de alguien con elementos, o sea, este funcionario parece que tiene un patrimonio ilícito, bueno, primero investigar, ver si es que realmente tiene un patrimonio demasiado alto, y con eso que Fiscalía inicie una investigación. Porque no es complejo. La lógica funciona de esta forma, es, a ver, señor, usted tiene un patrimonio por $2 millones, ¿no es cierto? Tiene una casa en Quito, un departamento en la playa y tiene vehículos por $200,000. Y sucede que usted tiene un sueldo de, no sé, $80,000 al año. ¿Cómo lo hizo? ¿No es cierto? Justifique. Pues podría decir, bueno, yo tengo un negocio privado o mi esposa tuvo una herencia, qué sé yo, podría justificarlo. Pero si no justifica, entonces esta persona se ha enriquecido ilícitamente. Doctor Ángel Horna, este tema nos parece fundamental, lo que ha planteado el doctor Pablo Encalada, afrontar la corrupción judicial. Y vuelvo a citar lo que el consultor judicial académico de Flaxo, Santiago Basabe, sostiene en un análisis. La corrupción judicial en Ecuador es una de las más altas en América Latina y el mundo. Peor aún, durante el 2021 fue mayor que en años anteriores. ¿Cómo combatir este mal y sentar precedentes en el debido proceso con derecho a la defensa, pero castigar los actos de corrupción, el mal comportamiento que, por cierto, no solo es en la Administración de Justicia, ha sido generalizada en el Ecuador, pero estamos hablando en este momento de la Administración de Justicia? Coincido con los elementos que planteó el doctor Encalada. Debemos ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es una justicia sometida a los gobiernos de turno. ¿A través de cuál mecanismo? Del Consejo de la Judicatura. No podemos decir que este Consejo de la Judicatura es igual al anterior. No creo que pueda haber similitudes, pero sí en algunos elementos. No nos olvidemos que el gobierno de Correa, a través del señor Gustavo Yal, utilizó precisamente la justicia como un mecanismo de persecución, como ya lo señalaba. Por lo cual, indudablemente, utilizaban la figura del error inexcusable contra los jueces. Estos problemas vimos permanentemente. Frente a eso, ¿qué planteó el Colegio de Abogados de Pichincha o la Federación Nacional de Abogados del Ecuador? Que se haga la evaluación a los magistrados. La pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado en el cambio precisamente de esa estructura levantada por el correísmo? Que de paso, no estoy diciendo que todos los jueces o todos los fiscales sean corruptos. Lo que pasa es que fueron sometidos al gobierno que se desarrolla en un momento determinado. Pero, por ejemplo, la selección de la Corte Nacional. Quien habla hizo cuestionamientos serios desde su proceso de convocatoria y de evaluación. ¿Qué fue la consecuencia? Una Corte Nacional incompleta.
Yo más adelante haré denuncias concretas, hasta ahora algunas cuestiones viciadas de ese proceso de selección de jueces de la Corte Nacional. Pero bueno, se estableció parcialmente una renovación de la Corte Nacional. Pero ¿qué pasa con las estructuras de las Cortes provinciales? ¿Han sido evaluadas? No, de ninguna manera. Peor los jueces de unidades judiciales. Es decir, la estructura donde se ha movido la corrupción está vigente, está latente. Entonces, ¿cuál es la salida? Ir a un proceso de evaluación, calificar, como decía Pablo, ver quiénes se merecen, porque no podemos generalizar, por si acaso. Tenemos que ir a calificar, a ver qué jueces tenemos, porque o si no, el pueblo ecuatoriano generaliza y dice la justicia es corrupta y de paso nos salpica también a los abogados. Entonces, esta imagen es la que nosotros tenemos que ir. Por lo tanto, el tema no se resuelve con estados de excepción. Por eso yo no estoy de acuerdo de establecer los estados de excepción. La propia Corte Constitucional lo definió, porque se trata de ir a resolver los temas estructurales, los temas de la justicia, de los sistemas carcelarios de nuestro país, para poder precisamente en algo ir mejorando y buscando lo que siempre anhelamos, la independencia de la justicia. Por ejemplo, nosotros hemos planteado, la Fiscalía no puede ser parte del Consejo de la Judicatura, pues. Es el Consejo de la Judicatura el que lleva adelante los concursos de fiscales. Entonces planteamos de que, cumpliendo con la Constitución, se establezca realmente la autonomía de la Fiscalía. Caso contrario, está en este elefante llamado Consejo de la Judicatura todo el control. Y yo creo, ahí concuerdo con Pablo, si va a haber el Consejo de la Judicatura, debemos ver los mecanismos de su conformación. Doctor Horna, sin embargo, si cambiara esta composición del Consejo de la Judicatura, así como la Corte Constitucional determinó la administración del error inexcusable, quizás los extremos son malos. Lo que hizo en el correísmo el Consejo de la Judicatura y Gustavo Yal a lo otro. Tiene que haber un proceso que resulta muy difícil para juzgar a un juez. Si ha cometido presuntas irregularidades, tiene que hacerlo un juez superior. Y a veces esto no se produce y lastimosamente detiene el juzgamiento de la conducta de un juez. A ver, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional clarificó, no es que se le quitó competencias al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, sus competencias están claramente establecidos en el campo administrativo y por lo tanto también disciplinario. Lo que la Corte Constitucional determinó es sobre las sentencias. Y como usted señala, el error inexcusable debe ser juzgado por un juez de alzada o por un juez superior. Si es un juez de primera instancia, es la Corte Provincial. Si es un juez de Corte Provincial, la Corte Nacional. Es lo que tenemos que exigir, porque caso contrario no permitimos de que los jueces actúen en derecho. Y sigue entonces la metida de mano en la justicia por cualquiera de los intereses, sean políticos, pero también económicos. Por eso hablamos del enriquecimiento ilícito de varios jueces. Entonces, alguien debe revisar, pues no podemos dejarle un suprapoder al Consejo de la Judicatura para juzgar todos estos elementos, porque caso contrario, viene a cumplirse en el mecanismo que lo hacía el correísmo anteriormente. Doctor Pablo Encalada, el doctor Horna citaba un tema importante que también ha demorado, pero está en proceso: la evaluación judicial, la evaluación de los jueces. Así como hay jueces destacados por sus actuaciones, también hay jueces que han sido observados. Por tanto, ¿cómo debiera procederse con una evaluación judicial rigurosa para depurar a la Administración de Justicia? En primero que la evaluación tiene que ser permanente, ¿no es cierto? Y creo que así se ha venido dando, pero bueno, no creo que haya una conformidad respecto de este proceso o de los procesos de evaluación continuos. Pero yo creo que el sistema judicial, hay que crear esa conciencia de que el sistema judicial debe irse depurando desde dentro. Yo siempre digo esto en las audiencias, porque ¿por qué pasamos a ese sistema que decía el doctor Horna, ese del error inexcusable? ¿Por qué pasamos a ese sistema? Porque efectivamente el Poder Judicial, de alguna forma, era un reino de nadie, y entonces los jueces no tenían ninguna consecuencias por los actos, que es lo que usted está diciendo, licenciado Rivadeneira. Y entonces, claro, en el correísmo, que finalmente era un poder fuerte, digamos, con mucho respaldo popular, se les ocurrió la idea de que entonces tiene que haber un ente administrativo
que revise las decisiones de los jueces. Y eso es una locura. Las decisiones de los jueces tienen que ser revisadas por vía jurisdiccional. ¿Qué es lo que hicieron en esa época? Es que el Consejo de la Judicatura tenía la posibilidad de revisar las decisiones jurisdiccionales y de calificarlas si eran buenas o malas. Esto les pareció una buena idea para corregir la justicia. Resultó finalmente como una modalidad para secuestrar la justicia. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? Porque es la pregunta. Dice, bueno, ¿y entonces quién va a corregir esto? Bueno, son los mismos jueces quienes tienen que corregir. Cuando un juez de primera instancia toma una decisión errada, ¿no es cierto?, con abierta negligencia, el juez superior tiene que corregir esa decisión y tiene que llamar la atención a ese juez, ¿no es cierto? Y por último, hasta que se inicie un proceso disciplinario que termine con su destitución. Pero esto pasa cuando hay un comprometimiento del sistema de justicia y quizás una rendición de cuentas frente a la sociedad. Y yo creo que esta rendición de cuentas frente a la sociedad está dada por la publicidad de los procesos. Esta es una limitante que tenemos hoy por hoy, en el cual, por ejemplo, si bien la Corte Nacional de Justicia se ha manifestado ya abierta hacia la publicidad de los procesos, en la práctica no sucede. Todos los casos, yo soy abogado en materia penal, litigo en esto ya varios años, y tengo la posibilidad de intervenir en los casos, digamos, de interés social. Y no, en ninguno de esos casos nos permiten que se transmita por Facebook o por lo que sea, o por Zoom, que pueda acceder la ciudadanía a estos procesos. Porque solo de esa forma, con un control social a través de la vigilancia de los procesos, es que los jueces van a tener que finalmente dar respuestas a la sociedad. Porque si no, toman decisiones a puertas cerradas, ¿no es cierto? Dentro de cuatro paredes, y que nadie los observe, terminan tomando una decisión de culpabilidad o de inocencia. Y esto finalmente puede traducirse en una injusticia. Entonces, insisto, si nosotros queremos que los jueces, de alguna forma, tengan temor de la decisión que toman, digo temor en cuanto a las consecuencias de su decisión, que no sea pegada a derecho, yo creo que una modalidad es la publicidad. Tenemos que caminar hacia eso. Pero no, de ninguna manera puede ser la solución lo que pasaba antes, y es que un órgano administrativo como el Consejo de la Judicatura revise decisiones jurisdiccionales. Hay que empujar a que los jueces superiores se comprometan con la sociedad y se animen a calificar las actuaciones negligentes, tanto de jueces inferiores cuanto de fiscales e incluso de abogados en libre ejercicio que han abusado del derecho en el litigio. Bueno, y hay las herramientas, a propósito de lo que dice el doctor Pablo Encalada, del artículo 335, 336 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se puede sancionar si han caído en esto los abogados que litigan. Es decir, hay la herramienta, pero eso depende del Consejo de la Judicatura, doctor Encalada. Sí, depende inicialmente de los jueces, ¿no es cierto? Que los jueces califiquen y llamen la atención por la actuación de alguno de los funcionarios, de los fiscales, jueces inferiores o de los abogados. Hay las herramientas, el tema es que no necesariamente se las está utilizando, porque yo entiendo, es un problema y que hay un espíritu de cuerpo también, ¿no es cierto? Eso es obvio que va a pasar, pero por eso digo, la única forma de que nosotros podamos presionar al sistema de justicia para que tome decisiones correctas es a través de la publicidad, que la ciudadanía observe, que los medios de comunicación transmitan, que sepamos todos qué es lo que está pasando en esa audiencia o en ese proceso, y no que se tome totalmente una decisión absolutamente secreto, porque cuando hay secretismo, hay arbitrariedad. Doctor Encalada, quisiera citarle a propósito de este análisis de la Administración de Justicia, inquietudes ciudadanas, que por cierto desconocen los procesos, pero sienten esa angustia. Dice, ¿qué pasa cuando hay el robo de un celular? Y por el esquema jurídico que hay en el país, si es que no va detenido, simplemente se siente en indefensión. No hay sanción finalmente para el ladrón de un celular. ¿Qué hacer? Y ahí vienen a veces los errores en donde se quiere tomar la justicia por mano propia cuando se siente afectado y no hay respuesta de la justicia. Claro, el problema no necesariamente es de ley. El problema no necesariamente es de cómo aplican la norma los jueces, sino es un problema de carácter administrativo, ¿sí? Aquí creo que el sistema falla cuando, por ejemplo, llega una persona detenida con un celular y sucede que la fiscalía le exige a esta persona una factura para devolverle el celular, ¿no es cierto? Si me da la factura yo se lo devuelvo, lo compré de segunda mano, por ejemplo, puede pasar, entonces yo no tengo la factura. Y estos son requisitos que no están establecidos en la ley. Simplemente con una demostración de que el teléfono está en mi poder,
la fiscalía tiene que devolverme. Por ejemplo, le digo, a ver, ¿cuál es la clave? Pongo la clave, listo, es tuyo. Hago un acta y se lo devuelvo. Pero estas cosas no pasan en el sistema, porque lamentablemente la burocracia lo que hace es complicar la vida de la ciudadanía. Y entonces eso es lo que genera una insatisfacción del ciudadano frente al poder. Lo otro es, usted me dice, ¿qué pasa si me roban el celular y el detenido no va preso? Estas cosas no pasan. Que te roben el celular y no sepas quién lo hizo, claro, es súper difícil que puedas encontrar al autor. Me roban en el Ecovía, ¿cierto? Y luego digo, me robaron, quiero que lo metan preso al autor. Bueno, vamos a ver si lo encuentras, es complicadísimo, porque significa que tendría que movilizarse, digamos, todo el aparato estatal para perseguir el robo de un celular. Es lo ideal, pero lamentablemente en ningún país del mundo se ponen todos los esfuerzos en perseguir al ladrón del celular. Pero si esa persona va detenida, ¿cierto? La cogen y va a la unidad de flagrancia o al fiscal juez de turno en las diferentes ciudades del país, esa persona va a ser sancionada. Es mentira que llega y lo dejan suelto porque las leyes son predelincuentes. Eso no es verdad. Yo trabajo en el sistema y más bien el sistema es bastante severo con estos delitos, digamos, flagrantes de poca monta. De ahí que hay algún caso excepcional en el cual llega una persona detenida, un caso excepcional, y un juez ordena la libertad, claro, se arman escándalos, ¿no es cierto? Y la ciudadanía, a través de redes sociales, ¿no es cierto?, se maximiza esta situación, y si uno va a revisar por qué esa persona ha sido detenida, a veces resulta que es porque la policía no hace bien su trabajo. Yo le cuento una experiencia rapidísima. Hace un año más o menos, robaron acá en el edificio en el cual yo vivo, se metieron a robar, lo cogen al infractor, y la policía ya una vez lo tenía detenido y se estaba yendo. Entonces yo, como digamos, perjudicado, como conocedor de este asunto, le digo al policía, espérese un ratito, ¿cómo lo va a llevar? Ya tomó los nombres, tomó datos de los guardias que lo detuvieron, de las personas afectadas. Haga un parte bien hecho, ¿cierto? Por lo menos para que llegue donde el fiscal y le diga, bueno, lo detuvimos en tal lugar, en posesión de tales cosas robadas, tales personas fueron las que vieron el delito con las cámaras, etcétera, etcétera. Es decir, un relato de los hechos con información que le permita al fiscal iniciar un proceso penal y al juez tomar una decisión en derecho. Pero si al juez viene un policía con un detenido y le diga, vea, aquí está el señor, estaba robando. ¿Estaba robando en dónde? ¿Qué estaba robando? ¿A quién afectó? ¿Quién vio esto? Entonces, si es que no hay elementos, si no hay un buen parte policial, finalmente el sistema de justicia no tiene otra alternativa que liberar al infractor, porque el juez finalmente no estuvo ahí presente, entonces no sabe con qué elementos se lo está acusando a una persona. Doctor Ángel Horna, frente a estas falencias en la administración de justicia, ¿cómo dar garantías plenas que se haga bien en todo el proceso y permita que haya sanciones con una actuación ágil de la justicia ecuatoriana? Bueno, yo lo vengo señalando permanentemente, tenemos que entrar a revisar, ya lo decía Pablo, el accionar, es decir, la burocracia es terrible. Es decir, aquí se hablaba, por ejemplo, de sanción a los abogados en libre ejercicio, que quiero aprovechar. Nosotros igual creemos de que no debe ser el Consejo de Judicatura quien aplica un código orgánico de función judicial para sancionar a los abogados en libre ejercicio. Pero por supuesto, hay abogados en libre ejercicio que también no hacen el ejercicio pleno, adecuado de su profesión, pero debe ser juzgado por otros entes que no necesariamente sea el Consejo de la Judicatura. Como decía Pablo, primero un juez y luego este proceso va al Consejo de la Judicatura. Pero de la misma manera necesitamos observar el comportamiento de fiscales y de jueces. Solamente cuando vayamos calificando de mejor manera, evaluando, y una evaluación que no solo signifique como decir ya pasó tal puntaje, necesitamos sanciones, es decir, si un juez no actúa en derecho, no actúa de manera ética, debe ser reemplazado. Nadie tiene comprado el puesto. Hay jueces o fiscales que creen de que el puesto es para muchísimos años, está determinado por su accionar. Entonces necesitamos que vaya cambiando la percepción del ciudadano sobre la justicia, porque la gente dice, ¿para qué voy a ir? Si más me demoro, dicen, en llevar al detenido y él en salir. Pero ya Pablo señalaba por qué sucede esto. ¿Cuál es el accionar de la policía? ¿Cuál es el accionar de los fiscales? Y también cómo vamos resolviendo el cúmulo de casos que existen, por ejemplo. Hay una desconfianza en la justicia
se señala que el 40% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia. ¿Qué significa esto? Lentitud en la justicia, burocracia, falta de digitalización. La pandemia, por ejemplo, se planteaba la necesidad de las audiencias telemáticas. Quienes litigan señalan precisamente, hemos hecho las audiencias telemáticas, vamos a una condición moderna, ¿no es cierto? Pero ¿qué resulta? De que el abogado, luego de la audiencia telemática, le vemos en la unidad judicial haciendo cola para sacar del archivo copias para presentarle al juez. Es decir, no hemos ganado nada. Faltan secretarios, faltan jueces, pero hay demasiado burócrata en la función judicial. No hay citadores. Pablo sabe porque está permanentemente en los juzgados. No hay citadores, pero sin embargo hay secretario de unidad, ayudante de unidad. Es decir, necesitamos ir trabajando no en burocratizar la justicia, sino en mejorar en su eficiencia para ir resolviendo los casos. Caso contrario, vamos a tener personas inocentes en las cárceles de nuestro país. Bien, muchas gracias al doctor Ángel Horna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, secretario de la Federación de Abogados, y al penalista, el doctor Pablo Encalada, por ilustrarnos en este tema fundamental, reformas al COIP y la situación de la justicia. Muchas gracias, muy buen día, su participación en la revista de Opinión Democracia. Gracias a ustedes. Buenos días, muchas gracias. Muy amables. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con la ministra de Educación, María Brown, sobre el retorno paulatino a clases asistenciales. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Te mereces renovar tu hogar en estos días Black. Participa por la devolución de tus consumos de hasta $1,000 y acumula el doble de millas. Además, aprovecha el 50% de descuento en salas, comedores, dormitorios en El Bosque, más 5% de descuento